hechos que son noticia en Colombia y en el mundo. Fue negada la solicitud de liberar por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien permanece vinculada al proceso penal por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Kalila Peña. Sí, señora, mire, la juez 79 de control de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la sustitución de la medida de aseguramiento presentadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien permanece vinculada al proceso penal que investiga el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sobre la solicitud de libertad, la juez explicó que para hacer la petición es necesario en este caso 240 días por el delito de lavado de activos contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación sin que no se haya iniciado el juicio oral. Sin embargo, para la justicia, a pesar de que han pasado 342 días desde el 24 de enero que se realizó la acusación, hay 170 días atribuibles a la defensa, es decir, se restan a ese conteo de días. Esto argumentó la juez. En este momento, esos 342 días que han pasado, solo 158 son atribuibles a la judicatura, 170 a la defensa y 14 días por fuerza mayor ya del evento que se hizo alusión. Entonces, de manera que en este evento, pues para este momento, 31 de diciembre, no está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova. Pues la exconsejera del gobierno del presidente Gustavo Petro fue acusada por presuntamente gestionar y entregar 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y de tener pleno conocimiento de que los recursos estaban destinados al pago de sobornos para el direccionamiento de la orden de proveeduría relacionada con la compra de los 40 carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Kalila. Y cambiamos de tema. Seguimos con Julián Ríos, que sigue recorriendo las calles de la capital y se encuentra a esta hora en la terminal de transportes, donde cientos de viajeros buscan comprar un pasaje para llegar a sus destinos antes de las 12 de la noche. Julián. Hola, buenas tardes, compañeros. 41.000 pasajeros han salido durante estas últimas horas aquí en la terminal del Salitre, en más de 2.060 buses intermunicipales hacia diferentes destinos del país. En el módulo amarillo hay poca afluencia ya de personas, de pasajeros, pero pues hay un poco de escasez de buses. Sin embargo, las personas que están viniendo están logrando pues sus tiquetes a medida que vayan llegando los buses. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y cómo le fue a usted con la compra de su pasaje y para dónde va? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fabián, voy para la ciudad de Melgar. Bueno, con los pasajes me fue bien, pensé que iba a estar más complicado, pensé que iba a haber demasiada gente, pero no, está suave y los pasajes están asequibles. No le han subido así que digamos exageradamente, bien, como siempre hacen en temporada, ¿no? Bueno, muy bien, y también pues se pueden conseguir a esta hora. Más tarde pues podría complicarse, pero las empresas están, a medida que llegan los buses, están despachando, digamos, todos los pasajeros. Muchas gracias. Esto es lo que dice también el gerente de la principal terminal terrestre del Salitre en Bogotá sobre el plan éxodo desde esta terminal. Escuchémoslo. Las taquillas de las 3 terminales o en nuestros kioscos digitales garantizamos que nuestros usuarios, primero, cuenten con póliza de viaje que le brinda un seguro en caso de accidente o pérdida de equipaje. Segundo, garantizamos que los buses cuenten con las inspecciones exigidas por la Policía de Carreteras. Y tercero, no menos importante, nuestros conductores se someten a pruebas de alcoholimetría y exámenes médicos generales. Las diferentes empresas de transporte garantizan que hay buses hasta las 7, 8 de la noche aproximadamente para las personas que vayan a salir desde aquí. La Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles interrupciones en la prestación de servicios de salud y la entrega de medicamentos en varias regiones del país. La entidad solicitó a autoridades y actores del sistema informar rutas claras de atención, planes de contingencia y medidas para asegurar la continuidad. Jessica Gutiérrez. La Defensoría del Pueblo, por medio de un comunicado, manifestó su preocupación por situaciones recientes que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos en distintos territorios del país, pues según la entidad, estos hechos tendrían impactos directos sobre las personas usuarias del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. En este contexto, la Defensoría reiteró que todos los actores que hacen parte del sistema de salud
entre los que se encuentran, recordemos, las EPS, también las IPS, gestores y operadores farmacéuticos deben garantizar redes de atención suficientes en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad. Asimismo, insistió en la necesidad de mantener espacios permanentes de articulación con el Ministerio de Salud, también la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores y los gestores farmacéuticos. Esto con el fin de dar continuidad a los puestos de mando unificado en salud y a las mesas de seguimiento territorial lideradas por la entidad. 12:06 y el sector asegurador rechazó la sobretasa tributaria en el impuesto de renta, pues asegura que impone una carga desproporcionada e injustificada, lo sitúa en un 50%. La medida, dice el sector, dice este gremio, contrasta la posición del gobierno, quien había reconocido el aporte del sector a la economía popular. Alejandra Villo. Fasecolda rechazó la carga tributaria que impone el decreto 1474 de 2025, asegurando que el sector desde hace varios años enfrenta una carga superior a la de otras industrias, sin una justificación técnica o de política pública clara. Actualmente las aseguradoras ya pagan una sobretasa del 5% sobre la tarifa general del 35%. Abro comillas, una sobretasa de estas dimensiones es desmedida. La tasa efectiva de tributación en renta de las compañías de seguros generales ya ronda el 39,2%, una de las más altas en comparación internacional, cierro comillas, señaló Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. De acuerdo con la OCDE, la tarifa corporativa del 35% en Colombia ya es elevada. Además, las utilidades sobre primas emitidas del sector han promediado apenas el 5,6% en los últimos 5 años, lo que no justifica un tratamiento tributario diferenciado. El gremio recordó que el propio Plan Nacional de Desarrollo reconoce el papel positivo del sector asegurador en la economía popular, la protección a la vejez, la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Por esta razón, Fasecolda enfatizó que no solicita beneficios tributarios especiales, sino un tratamiento equitativo que permita seguir ampliando la cobertura y protección de las poblaciones más vulnerables. Desde el departamento de Nariño, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció nuevas recompensas para quien entregue información sobre los delincuentes que tienen azotado el transporte de carga y de pasajeros en la vía panamericana entre Popayán y Pasto. Winston Virachara. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, quien está de visita en la capital de Nariño, al asistir a la entrega de dotación por parte de la Alcaldía de Pasto a la Policía Metropolitana, anunció la nueva estrategia que adoptarán las autoridades para contrarrestar los hechos delincuenciales que se están presentando en la vía panamericana. Según el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, esos criminales que secuestraron a nuestro camionero, que asesinaron a otro camionero o a cualquier viajero son declarados objetivos de alto valor. Y por ellos hay recompensa hasta 50 millones de pesos por información que nos permita al menos identificarlos y tener la información clara de quiénes son. Y poderlos luego neutralizar, es decir, que se desmovilicen, que se capturen o que enfrenten la fuerza legítima del Estado. El ministro también aseguró que ya llegaron 2 nuevos pelotones blindados a la vía panamericana para garantizar las festividades de fin de año y carnavales de negros y blancos. 12:09 y en un mensaje de 7 puntos en su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó al incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, advirtió sobre inflación, desempleo e insostenibilidad para los empresarios por los impuestos contemplados en la emergencia económica que se suman a la reforma laboral y ahora esta alza del salario vital. Caterina Ávila. A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe hizo un diagnóstico de las consecuencias que para él tendría el alza del salario mínimo para 2026. Escribe que parte del aumento se irá en medicamentos y salud por la destrucción del sistema y agrega que se leerá en las puertas de las empresas letreros donde diga no hay puestos. En su opinión, también habrá más jóvenes que se irán del país, teniendo en cuenta que actualmente salen más de 80.000 al año. En su análisis, el expresidente habla de que el aumento es positivo para el trabajador formal, pero está amenazado por el aumento de la inflación en un país que considera sin inversión. También cuestiona los nuevos impuestos que plantea la emergencia económica decretada por el gobierno nacional, escribiendo, abro comillas, la mayoría de las empresas y empleadores no soportan los impuestos y las cargas laborales más este aumento salarial. Colombia tiene 18 festivos con recargo del 100%,
superada apenas por Chile con recargo del 30%. Colombia tiene 11 horas de recargo nocturno del 35%, superada solamente por Panamá con recargo del 50%, y cerró su mensaje agregando que se corre el riesgo de despidos y diciendo que las reservas pensionales de los trabajadores acumuladas y bien manejadas durante 32 años están a punto de ser apropiadas por el gobierno nacional. Y en economía, antes de terminar este año, se confirmó que más de 70 acciones se adjudicaron durante la primera etapa de enajenación de las acciones de EPM en Tigo Une. Héctor David Santamaría. En este primer momento se adjudicaron un total de 77 acciones y luego de haber recibido verificado su pago por parte de los adjudicatarios, EPM procedió a solicitarle a UNE la emisión de los títulos accionarios en favor de ellos y realizar la respectiva inscripción en el libro de accionistas. En la segunda etapa, que finaliza el próximo 7 de enero del 2026, podrán participar y presentar propuestas de compra las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. Se estima que el total de acciones en transacciones están evaluadas en cerca de 2.1 billones de pesos, recursos que ingresarán al presupuesto de EPM y que se invertirán en líneas estratégicas como conectividad para colegios y hospitales, además de programas educativos para jóvenes. Y las autoridades en Bucaramanga investigan 2 ataques sicariales ocurridos en las últimas horas que dejaron una persona muerta y 2 más heridas. En uno de los casos fueron hallados panfletos con los que estarían extorsionando a comerciantes en varios puntos de la ciudad. Julián Patiño. La comunidad bumanguesa se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana. En las últimas horas, el barrio La Joya fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato. Luis Carlos Lucena, de 43 años, recibió un total de 11 impactos, 4 en la cabeza, 3 en el brazo izquierdo y 4 más en la espalda. Esto dijo uno de los testigos. Según la comunidad nos informa que más o menos sonaron entre 10 y 15 tiros que le impactaron en la humanidad. Posteriormente, en el barrio Girardot, 2 hombres fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública y fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander, donde se recuperan de las heridas. El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados 2 panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona. Las autoridades investigan estos casos. La noticia internacional. 12 del mediodía, 13 minutos de este 31 de diciembre y a poco menos de 12 horas de que Colombia reciba el 2026, el nuevo año ya avanza en buena parte del planeta. En Asia y Oceanía ya se vio el cambio de calendario. Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros en entrar en 2026, seguidos por Japón, China, Malasia y Singapur. Hace pocos minutos Tailandia e Indonesia también le dieron la bienvenida al nuevo año con celebraciones en Bangkok y en Yakarta, al igual que Vietnam, Camboya, Laos y algunas regiones de Rusia. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Madrid y es que el Real Madrid informó que Kylian Mbappé, su gran figura, presentó una lesión en su rodilla izquierda. En un pequeño comunicado, el club merengue informó que Mbappé presenta un esguince en su rodilla izquierda y si bien el Madrid no da un tiempo de recuperación estimado, este tipo de lesiones da por lo general 3 semanas de recuperación, por lo cual el francés es baja para el partido del próximo domingo frente al Real Betis y además es muy probable que se pierda la Supercopa de España, donde en la semifinal el Real Madrid jugará contra el Atlético el jueves 8 de enero y en dado caso de pasar a la final, se perdería este partido que está programado para el domingo 11 de enero en Arabia Saudita. Mbappé, de 27 años, esta temporada es la gran figura del Real Madrid, pues ha jugado 24 partidos donde ha anotado 29 goles y ha hecho 4 asistencias. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia el año nuevo, porque mientras en algunos países ya celebran la llegada del 2026, en otros aún faltan varias horas para la medianoche. Esto ocurre por los usos horarios que hacen que el reloj avance primero en los países ubicados más hacia el oriente, pero eso no es todo, porque también es tendencia a los tradicionales agüeros de fin de año, prácticas que muchos colombianos mantienen con la esperanza de traer buena suerte en el 2026. Entre los más populares están salir con maletas para llamar los viajes, usar ropa interior amarilla para traer prosperidad y comer las 12 uvas a la medianoche. Esta y más tendencias en blurradio.com. Se viene el mundial, la fiesta.